El taoísmo enseña que en el amor, como en la vida, cuanto más fuerzas, menos fluye. Hay una paradoja silenciosa en casi todas las relaciones humanas. Cuanto más intentamos que algo funcione, más parece tensarse. No porque falte amor, sino porque sobra intención dirigida. Lao Tzu observó hace más de 2000 años algo que sigue siendo incómodo hoy. Cuanto más se prohíbe, más pobre se vuelve el pueblo. Cuantas más armas hay, más confusión reina. Cuanto más se gobierna, menos fluye la vida. No hablaba solo de política. Hablaba del corazón humano. En las relaciones modernas hacemos exactamente eso. Intentamos gobernar lo que debería fluir. Durante años, desde la práctica taoísta, no solo como estudio, sino como experiencia, he visto repetirse el mismo patrón. Las relaciones no se rompen por falta de amor, sino por exceso de dirección. En este vídeo no voy a darte técnicas para retener a nadie. Vamos a mirar algo más profundo y más incómodo. ¿Qué ocurre cuando dejamos de empujar el vínculo y permitimos que revele su naturaleza? El impulso de controlar. La mayoría de las personas no quiere controlar. Quiere seguridad, quiere certeza, quiere no volver a sufrir. Zhuangzi decía que el ser humano confunde el cuidado con la interferencia. Observa esto en tu propia vida. Cuando alguien que amas se aleja un poco, ¿qué aparece primero? No suele ser el amor. Es el miedo. Y desde ese miedo, preguntamos más, interpretamos más, exigimos explicaciones, intentamos arreglar emociones que no son nuestras. Creemos que estamos sosteniendo la relación, pero en realidad la estamos apretando. Este es el origen silencioso del desgaste, cuando el vínculo deja de respirar. Wu Wei, actuar sin forzar. Aquí aparece el corazón del taoísmo. Wu Wei, acción sin forzar, no pasividad, no abandono. Lao Tzu no hablaba de quedarse quieto. Hablaba de dejar de empujar contra la corriente. La naturaleza nunca se esfuerza y sin embargo nada queda sin hacerse. Piensa en un río, no persuade a las rocas, no las combate, simplemente fluye. En las relaciones, Wu Wei significa esto: actuar desde la claridad, no desde la urgencia. Cuando dejas de necesitar un resultado, tu presencia cambia. Y curiosamente, el otro también cambia. La ilusión del esfuerzo en el amor. Nos enseñaron que amar es esforzarse, y en parte es cierto, pero nadie nos enseñó cuándo el esfuerzo se convierte en violencia sutil. Forzar una conversación, forzar un compromiso, forzar un ritmo emocional. Zhuangzi advertía: cuando intentas enderezar lo que es naturalmente curvo, terminas rompiéndolo.
El amor no se cultiva empujando, se cultiva quitando obstáculos. La pregunta clave no es ¿estoy haciendo suficiente?, sino ¿estoy interfiriendo demasiado? Desapego sano. Ni frialdad ni dependencia. Desapego no es distancia emocional, es claridad emocional. Desde el taoísmo y la psicología moderna, el mensaje converge. Cuando te aferras, deformas lo que amas. Dar espacio no es desaparecer, es permanecer sin invadir, como el agua, siempre presente, pero nunca rígida. El desapego sano permite algo esencial, que el otro sea quien es y no quien necesitas que sea. El conflicto visto desde el Wu Wei. En una discusión, el impulso automático es ganar o defender la identidad. Wu Wei propone otra vía, responder sin endurecerse. A veces la acción correcta es no añadir más palabras. No por huida, sino por sabiduría del momento. Identificar la roca. ¿Contra qué estás luchando? En la filosofía taoísta, el río no ve a la roca como un enemigo, sino como parte del paisaje. En nuestras relaciones, las rocas suelen ser diferencias de carácter, hábitos que te molestan del otro, expectativas rígidas, cómo debería ser una cita o cómo debería reaccionar tu pareja, heridas del pasado, agravios que traemos a la discusión actual. Cuando intentas romper la roca, forzar al otro a que te dé la razón o cambie su esencia, eres tú quien se desgasta. El Wu Wei te invita a aceptar que la roca está ahí y que tu fuerza no reside en el choque, sino en la adaptabilidad. La técnica de rodear el conflicto. Aplicar la máxima eficiencia emocional significa usar el camino de menor resistencia. En lugar de una respuesta forzada, aplicamos una respuesta fluida. Situación, respuesta forzada, chocar. O bien, respuesta Wu Wei, fluir. Crítica de la pareja, defenderse con agresividad o traer rencores pasados. Escuchar sin agendas, aceptando la emoción del otro sin que te defina. Miedo al alejamiento, exigir explicaciones y microgestionar su tiempo. Dar espacio, confiando en que el vínculo respire por sí mismo. Deseo de cambio. Intentar arreglar el estado emocional del otro. Permanecer presente sin invadir. Ser un puerto seguro, no un juez. El principio de la menor acción en discusiones. El universo opera con el mínimo de energía necesaria. Tu relación debería hacer lo mismo para evitar el agotamiento. Pausa y respira. Si sientes que estás luchando contra la corriente, detente. El silencio no es huida, es la sabiduría del momento adecuado para actuar. No añadas leña al fuego. No desperdicies energía en gritos que no aportan nada. Actúa solo cuando la calma permita que tus palabras fluyan como agua clara, no como lodo. Ejemplo práctico: el diálogo del agua. Imagina que tu pareja llega tarde y te sientes ignorado. Respuesta forzada: ¿por qué siempre llegas tarde? No te importo. Esto es chocar contra la roca, generando resistencia. Respuesta: Wu Wei. Me sentí solo esperándote. Me gustaría que fluyéramos mejor con los tiempos. Esto es expresar tu verdad sin intentar doblar la voluntad del otro por la fuerza.
Beneficios de este enfoque: ahorro de energía. Dejas de sentirte agotado por intentar que funcione. Conexión auténtica. Al quitar la presión del control, permites que la intimidad surja de forma natural. Fortaleza real. Como el agua, pareces suave, pero terminas moldeando incluso la piedra más dura a través de la persistencia y la flexibilidad. Así pues, renuncia al control. No fuerces al otro a darte la razón. Sé como el agua, fluye alrededor de los argumentos en lugar de chocar contra ellos. Practica el silencio sabio. A veces, la acción correcta es no añadir más palabras, no por huida, sino por sabiduría del momento. Centrarse en el ahora evita que los miedos del futuro o rencores del pasado contaminen la discusión actual. Práctica guiada breve. Te propongo algo muy sencillo, no para cambiar al otro, sino para observarte. Recuerda una relación en la que estés intentando controlar algo. Respira lentamente y pregúntate: ¿esto nace del amor o del miedo? No respondas con la mente. Permite que el cuerpo lo sepa. Amar sin forzar. Vivir una relación sin sufrirla no es amar menos, es amar con menos ego, con menos interferencia. Cuando sueltas el control, algo profundo ocurre. La vida deja de resistirse. Lao Tzu lo dijo con una sencillez absoluta. Quien se apoya en el Tao no fuerza, y por eso nada se rompe. Como el agua, puede ser suave y profundamente fuerte. Y desde ahí, sin perseguir, la conexión verdadera aparece.